Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, ya de nuestros últimos encuentros, con tristeza pero con alegría. Estos últimos encuentros que vamos a tener ya de cara a la preparación de la consagración a Jesús por María. Hoy estamos ya en el día 28, por lo tanto muy cerca a esa etapa final y tratamos de acelerar nuestro conocimiento. Ahora estamos en la cuarta semana y última, nuestro conocimiento de Jesús. Ya hemos tratado de conocer un poquito el corazón inmaculado de María. Ahora queremos conocer mucho o mejor el corazón de Jesús. Bien, pues vamos directos a este programa porque después de esta media hora pasamos a otro programa que tenemos más adelante. Por lo tanto, tenemos que aprovechar. El día de ayer estábamos centrados en un tema muy interesante, Jesucristo verdadero Dios. Ahora vamos a hablar como Jesucristo verdadero hombre. Seguramente que vamos a descubrir cosas nuevas, cosas impresionantes que seguramente nos van a ayudar a entender mejor la figura, la persona divina de nuestro Señor Jesucristo y entender un poco por qué Dios Padre, escogió esta forma de redimir al género humano. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo. Como se dan cuenta, son temas muy interesantes, muy profundos. Lógicamente en media hora no se pueden abarcar, simplemente trato de hacer como un esquema, algo muy sencillito para que nos quedemos con la idea integral, pero lógicamente estos temas necesitarán ser profundizados por cada uno de nosotros. Pues pedimos luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé que estamos de fin de semana y por lo tanto muchas personas tendrán dificultades de ver en directo esta ponencia, porque pues lógicamente tienen familias, tienen todas las cosas por hacer. Vamos a ver si puedo acomodar mejor. Estoy descubriendo cómo mejor tener nuestro instrumento de trabajo. Bien, aquí está. Número 28. Cristo, verdadero hombre. Rápidamente, estamos poniendo aquí. Bueno, si ustedes vieran la cantidad de material, se asustarían. Por eso me ven leyendo y así tratando de hacer una síntesis, porque el material que nos mandan es muy bueno, pero es muy vasto. Bueno, vamos a ponerlo esto así mejor. Verdadero Dios, y me equivoqué, aquí está. Verdadero hombre. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en dos momentos. Ya ven que es un capítulo precioso, profundísimo, pero pues no le voy a dar todos los datos para que lo escriban. Simplemente Juan 1, que es digamos, el Evangelio quizá más sublime, más profundo de conocimiento de nuestro Señor. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Bueno, saben que es uno de los evangelios, o sea, uno de los pasajes del evangelio más profundos. El Verbo se hizo carne, la luz estaba con Dios y era Dios, etc. Bueno, bellísimo, bellísimo. Bien, vamos rápidamente con nuestro querido Rollo Marín, porque es un tema, como les digo, muy delicado, muy delicado. Aquí de verdad necesitaríamos un profesor que nos diera mejor la explicación, pero bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. La encarnación. Recuerden que nadie podía imaginarse la encarnación del Verbo. O sea, la forma de redimirnos solamente viene de Dios, porque ninguna mente humana se le hubiera ocurrido que un Dios, digamos, perdiera de divinidad, asumiera naturaleza humana, manteniendo la naturaleza humana, entregándose por los hombres pecadores a los cuales vino a salvar, pues son los que le habíamos ofendido. O sea, es que rompe todo esquema. Es algo tan profundo que si no tienes fe, es imposible que lo entiendas. Bueno, es el misterio de un Dios que se nos ha dado y la fuente de todos los bienes sobrenaturales concedidos a los hombres después del pecado de Adán. Dios Padre, sabemos que no se olvida de sus hijos y avisa que enviará un Mesías, un Redentor, un Salvador, pero tenía que preparar el corazón de los hombres. Santo Tomás de Aquino, en unas meditaciones que he dado sobre el Adviento, precisamente dice, no convenía que fuera ni al inicio, porque el hombre entonces no valoraría lo que ha sido el pecado, y entonces el gesto de la encarnación no podría ser demasiado alejado, porque entonces el hombre ya se hubiera totalmente destrozado a sí mismo, hubiera perdido toda esperanza, y entonces lo manda en el tiempo justo, después de una preparación de varios miles de años, para que pudiera ser acogido. Y así, dice el Evangelio que acabamos de leer, los suyos no le recibieron. Mucha gente no le quiso recibir. ¿Qué es la encarnación? Que el Hijo de Dios, el Verbo, haya asumido una naturaleza humana. Esa es la encarnación. Tiene una finalidad para salvar a los hombres. Pero la encarnación es el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, desciende del cielo y asume la naturaleza humana. Ahora vamos a ver qué significa asume la naturaleza humana. Cuerpo y alma, o sea, el Verbo se hace carne. Y entonces el cuerpo y el alma la incorpora a la persona divina. Pero aquí, ojo, porque esto es muy sutil. Si tú dices que la asume y por lo tanto la integra totalmente, sería una herejía, porque o pierde la divinidad y se hace solo hombre, o pierde la humanidad y entonces queda el Verbo que asume la naturaleza humana, pero como si desapareciera la naturaleza humana. Entonces ya no tiene sentido la redención. Nos hubiera salvado desde el cielo, ¿no? ¿Para qué si va a asumir la naturaleza humana y la desaparece? Entonces ahí es cuando se entiende lo que dice la Iglesia, que es Jesucristo, la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Es impresionante, ¿eh? Solamente se va a dar en Jesucristo. Motivo principal de la encarnación. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios, porque reparó del pecado del género humano. San Gregorio de Niza nos tiene una frase bellísima, por eso quiero leer, porque estos temas han sido tan delicados, tan profundos, no son solamente así espirituales, bonitos, etcétera, sino tienen que ser también muy claros en su planteamiento para no cometer, como les digo, cualquier errorcito podía caer en una herejía, no por malicia, sino por no entender bien las sutilezas, los detalles. Entonces, pues vamos con palabra para entender bien a qué se refiere la Iglesia Católica cuando habla de la encarnación. Nuestra naturaleza enferma por el pecado exigía ser sanada, desgarrada,
ser restablecida, muerta, ser resucitada. San Gregorio de Niza, habíamos perdido la posesión del bien, la gracia, Dios. Era necesario que se nos devolviera porque nosotros no tenemos capacidad. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. La luz vino al mundo y las tinieblas no le recibieron porque estábamos en tinieblas, tan tinieblas que vino la luz y muchos no la han reconocido. Estando cautivos esperábamos un Salvador, esclavos un libertador. Magistral, a eso vino Jesucristo, a salvarnos. Dice, entonces la encarnación del Verbo se ordenó a la redención del hombre y todas las cosas han sido ordenadas para gloria de Cristo como fin. Y Rollo Marín va y, digamos, desmenuza qué significa esta de gloria de Cristo. Dice, en la encarnación se pueden distinguir tres fines. Dice, por eso, citando a San Pablo, dice, por eso murió Cristo y resucitó para dominar sobre muertos y vivos. O sea, nos vino a salvar a todos. ¿Cuáles son los tres fines de la encarnación? Un inmediato, la redención del género humano. O sea, Cristo vino a salvarnos. A eso vino. Después vienen otros fines, pero el principal es para salvarnos. De otra manera, no podíamos ser salvados. Un fin, este es el inmediato. Otro mediato, que se obtiene mediante el anterior, es la exaltación y la gloria de Cristo Redentor. Dios Padre quiere que se le dé gloria a Cristo Rey, porque es Dios por naturaleza, pero también por conquista. O sea, es Rey por naturaleza y por conquista, porque conquistó también con la muerte de su cruz el reinado. Ya bastaba por naturaleza, era suficiente, mas sin embargo Dios Padre quiso que también fuera Rey por conquista. Entonces, se exalta y se glorifica también al Redentor. Y el fin último, la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Fue necesaria la encarnación del Verbo para el perdón de los pecados? Bueno, Rollo Marín da 4 ejemplos. Dice, podríamos haber sido perdonados gratuitamente, sin ninguna reparación. Dios lo podía haber hecho. Dice, una reparación congrua, o sea, yo te perdono, pero tú tienes que pagar en justicia, no sé, 50 horas de trabajo o lo que fuera, o 28 actos de amor, ¿no? Eso sería por congrua, por justicia. O una reparación de justicia imperfecta, que esa ya la hacemos nosotros en gracia, unimos nuestros méritos a la pasión de Cristo. Por lo tanto, tampoco pues, ninguna de las tres nos resuelve la pregunta. Dice, pero existe una reparación de justicia estricta y perfecta, que es, debe haber una igualdad entre el ofensor y el ofendido. El ofendido era Dios y el ofensor era el hombre. Entonces, para pagar esa deuda, Dios Padre quiso que hubiera entre el ofensor y el ofendido una igualdad estricta, dice, y perfecta. Solo Cristo la podía dar en la encarnación. Por eso era necesaria la encarnación. Porque dice, si Dios exigía una reparación del género humano de justicia estricta y perfecta, sí era absolutamente necesaria la encarnación del Verbo o de otra cualquiera de las divinas personas. Esta era el precio o la forma de pagar estricta y perfecta una unión entre el ofendido y el ofensor. Entonces, ahora entendemos, Cristo, o sea, el Verbo asume la naturaleza humana para que como naturaleza humana elevada fuera aceptada por Dios Padre este sacrificio. Es impresionante cómo llegamos a estas conclusiones. Otros beneficios de la encarnación del Verbo, además de ser redimidos, dice, para que conociéramos son tres beneficios. Y luego cada beneficio tiene como un desglose muy hermoso. Les digo que, aunque es aquí, estamos aquí, y por eso no se me pierde ni una coma, quiero que se me pierda, porque no podemos fallar en algo tan importante, ¿no? Que te quede todo claro.
pero sobre todo también nos va a llevar aquí, al amor, al corazón. Dice, entonces, beneficios de la encarnación del Verbo, para que conociésemos así los atributos de Dios y de su amor. Imagínate, los atributos de Dios son incontables. Aquí pues nos ponen algunos para que nos imaginemos o nos hagamos una idea. Para que conociéramos su infinito amor, dice, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Tanto amó Dios al mundo. Su infinita bondad no despreció las ofensas, o sea, no despreció al hombre a pesar de las ofensas y ultrajes que le hemos hecho a Dios. Para que conociéramos su infinita misericordia. Él tuvo piedad y misericordia de nosotros. Su infinita justicia. Él pide una reparación. Yo no la podía hacer. Y ese, por bondad infinita, Él viene a morir por mí. Por lo tanto, su justicia también es perfecta e infinita. Su infinita sabiduría, porque Él supo encontrar una solución que, les digo, el hombre no se hubiera ni siquiera imaginado. Cualquier otra historia de salvación nos podíamos haber inventado, menos esta. Esta no se le podía ocurrir a nadie. También su infinito poder, porque la encarnación del Verbo no lo puede hacer ningún otro poder que el divino. Bueno, para promovernos hacia el bien, para que hagamos el bien. Esto era para conocer los atributos, bondad, amor, etcétera, etcétera. Para movernos al bien, excita y, digamos, suscita en nosotros la fe. Oye, cuando yo empiezo a descubrir que yo soy el ofensor y alguien viene a pagar por mí, yo no se lo pedí, pero de otra forma yo no podía ser libre y viene a pagar por mí, porque él sabía que yo lo necesitaba y que yo no podía resarcir esa ofensa y que lo vino a hacer hace 2000 años, o sea que yo tampoco me daba cuenta, no estaba aquí y ya estaba pagando por mí. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar dispuestos? Aumenta nuestra esperanza al ver morir en la cruz al Hijo de Dios. Por esa muerte fuimos rescatados. Entonces la cruz, un hecho ignominioso, terrible, se convierte ahora en una gracia. Así aviva el amor, la caridad, porque pues amor con amor se paga. Entonces, si Él entregó su vida por mí, ¿cómo no puedo responderle yo a tanto amor? O sea, Señor, si tú veniste a morir por mí, o sea, y yo, o sea, no merecía nada de lo que estás haciendo por mí, y tú lo haces por mí, o sea, aunque yo fuera la única persona del mundo, tú estarías en la cruz por mí. Este es el amor hasta el extremo que Cristo nos ha ofrecido. También nos impulsa a la virtud. Como ejemplo, tenemos el ejemplo de Cristo crucificado, pues cómo yo no, mira a todos los santos, cómo no han deseado padecer o morir, no morir y padecer, o sea, los santos no se cansaban de pedirle a Dios sufrimiento porque querían padecer por Cristo. Y, lógicamente, como un modelo, también nos hizo partícipes de la naturaleza divina a través de la gracia. Él abre las puertas del cielo y entonces ahora el cielo nos puede enviar la gracia santificante, las gracias actuales, etcétera, las gracias de estado, los carismas, los dones, pero la gracia, digamos así, se viene al mundo y empieza a fecundar la humanidad. Aquí hay una respuesta, fíjense, mire, Padre, cómo está el mundo de hoy. ¿Qué hay que hacer para cambiar el mundo? Deja que la gracia inunde los corazones. Prepara los corazones para que la gracia pueda hacer su obra. ¿Qué estamos haciendo con la consagración a Jesús por María? Preparando mi corazón para renovar esa gracia que yo ya recibí en el sacramento del bautismo. Hago un paréntesis, a estas alturas ya todos debemos estar confesados, especialmente los que pudieron hacer la confesión general, felicidades. Pero ya a estas alturas tienes que estar confesado, lo más preparado posible en tu alma para poder recibir
esta renovación de las promesas bautismales a través de la consagración a Jesús por María. Bueno, para apartarnos del mal, eran 3, pues esta es la última. Otros beneficios de la encarnación. Nos liberó de la esclavitud de Satanás y del pecado. Nos elevó a una altísima dignidad. O sea, ahora yo soy hijo de Dios. No por naturaleza, sino por gracia. Pero soy con pleno derecho hijo de Dios. Imagínate la dignidad que Cristo nos ha ofrecido. Nos quita la presunción. Sí, mira, Él siendo Dios, lo que ha hecho, a mí cómo se me ocurre pensar que yo merezco algo en la vida, o que yo soy, no sé, alguien importante. O sea, ¿quién eres tú delante de Dios? Y Cristo se ofrece por ti, siendo Dios, para salvarte. Nos quita también la soberbia. Él se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:7. ¿Cómo se produjo la encarnación? Aquí vamos a hilar fino, ¿eh? Agárrate. Rollo Marín dice, una cosa es la naturaleza y otra la persona. Entonces, Cristo asumió la naturaleza sin dejar de ser la persona del verbo. Ya aquí salta algo muy interesante. Dice, el verbo divino no asumió una persona humana, sino la naturaleza humana. Si hubiera asumido una persona humana, yo soy una persona humana, y vamos a poner un ejemplo. Si Cristo me asume a mí, pues será Héctor, el bueno, el muy bueno nada más, ¿no? El Héctorín bueno, ¿no? Para que entiendan la diferencia, él asume no una persona humana, sino la naturaleza humana y por lo tanto permanece perfectamente la persona divina del verbo unida a la naturaleza humana. Unida, no están ahí sobrepuestas, jugando, una va por un lado, otro por otro. ¡Tac! ¿Y en dónde lo hace? Y aquí está el grande milagro. En el seno de la Santísima Virgen María. Por obra del Espíritu Santo, la persona divina, sin necesitar concurso de varón, asume la naturaleza humana sin perder la divina, sin menoscabar la naturaleza humana. Por eso decimos con toda la fuerza posible, verdadero Dios y verdadero hombre. Es impresionante. Bueno. A través se llama de una gracia de unión, que es mucho más importante y superior que la gracia santificante. Es única, una gracia de unión. Para que vean que las gracias son amplias, dignas de estudio, pues esta es una gracia única, gracia de unión, ¿sí? De las dos, la naturaleza divina con la naturaleza humana, sin confundirse, pero unidas entre sí. Y las dos funcionan. Ahora vamos a verlo. Miren, vamos a hacer un resumen con el Concilio Ecuménico de Calcedonia. Hizo un resumen de la encarnación, bellísimo. Es que por eso, leído pausadamente, te hace ver exactamente lo que estamos diciendo. Dice, enseñamos que ha de confesarse a un solo y un mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre con alma racional y cuerpo. Recuerden que la persona humana somos tú y yo, somos alma, que es lo que nos vivifica, y cuerpo, alma racional, porque somos seres humanos. Entonces la persona del verbo asume esa naturaleza, se une a ella y ninguna de las dos, por lo tanto, está la persona divina trabajando y comiendo y predicando y muriendo en la cruz con la naturaleza humana. Entonces, por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Que se ha de reconocer uno solo y mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito de dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, o sea, no se confunden entre sí, sin cambio, sin división, sin separación, están unidas. En modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, no se borra ninguna, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad, concurriendo en una sola persona
y en una sola hipóstasis. No partido dividido en dos personas, no son dos personas. De aquí han salido muchas herejías, por eso no puedo dejar de leer cada coma porque no, cuando no se comprende bien, bueno, se dispara y se hace cualquier elucubración, ¿no? Dice, no partido dividido en dos personas, sino uno solo y mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a la persona divina. Entonces, Él comió, Él durmió, Él predicó, Él se cansó, Él padeció, Él murió. ¿Quién? La persona divina de el Verbo encarnado, o sea, Jesucristo. Como Dios, comió, bebió, fue crucificado, etc. O sea, Dios, unido a la persona humana, padeció totalmente. Se pueden imaginar las consecuencias. Pues vamos más rápido. Naturaleza humana de Cristo. La humanidad de Cristo consta de alma con sus operaciones de inteligencia y voluntad, ¿sí? Y del cuerpo. Esa es la naturaleza humana. Tú y yo somos alma y cuerpo, y el alma tiene las facultades de la inteligencia y la voluntad. Pues Cristo, el Verbo, la persona del Verbo, divina del Verbo, asume la naturaleza humana, y entonces Él, por eso comía, pensaba, razonaba, etcétera, como hombre, pero detrás de esa persona, respetando toda la integridad de la naturaleza humana, estaba guiada por la naturaleza divina, ¿sí? Y entonces esto salva muchas contradicciones aparentes, ¿no? ¿Por qué tenía entonces que progresar en sabiduría y gracia si era Dios y lo sabía todo? Porque como naturaleza humana tenía que respetar los momentos de desarrollo, de madurez física, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, detrás de esa naturaleza humana está la persona divina del Verbo. Es impresionante y son cosas, bueno, se ha dicho que con solo contemplar el semblante del divino niño se podría hacer oración hasta el fin del mundo. Claro, quien sabe reconocer que en el cuerpo de Cristo está la persona divina encarnada. Aquel a quien esta palabra causar extrañeza no habrá reflexionado sobre lo que debe ser el rostro de un Dios, el rostro de la hermosura infinita que toma carne, un Dios infinito, bello, santo, puro, toma carne. Un cuerpo unido hipostáticamente a la luz, a la armonía en persona. Sí, la hermosura suprema se hizo hombre, la claridad eterna se encarnó en un cuerpo como el nuestro. La armonía infinita quiso tener como nosotros una voz para hablarnos. El esplendor sustancial del Padre tomó una forma humana para cautivarnos. Qué escrituras tan más bellas. Asumió los defectos del cuerpo de Cristo y uno dice, si el cuerpo de Cristo era perfecto, pero se refiere a, por ejemplo, el defecto de las enfermedades, ninguna, no las asumió. Pero el defecto, digamos, de tener que comer, dormir, descansar, etcétera, sí lo asumió el cuerpo de Cristo. El alma de Cristo tenía dos inteligencias y dos voluntades unidas así, siempre trabajando al unísono, pero sin confundirse, unidas, pero no mezcladas, ¿sí? Entonces, en Cristo hay dos voluntades, una divina y otra humana. La voluntad humana de Jesucristo siempre y en todo momento estuvo subordinada y conforme con la voluntad divina. Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, decía eso es la naturaleza humana gimiendo de dolor, sabiendo lo que le venía. Dice, sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Se imponía siempre la persona divina, pero permitía, digamos, la expresión de la naturaleza humana en Cristo. Era libre, pero sí conocía todo. Sí, como persona humana sí, pero como voluntad, pero como persona divina conocía todo, pero como voluntad humana, pues solamente lo que la inteligencia le iba revelando y lo acogía como verdad. Entonces, Cristo fue libre y cada acto fue libre y los fue conociendo, los fue asumiendo, o sea, los fue decidiendo, tomando y realizándolos. ¿Sí? Es que lo sabía todo, lo podía todo, pues qué fácil. No, Señor, padeció con la naturaleza humana, con el valor de la naturaleza divina. Imagínate, sufrió como verdadero hombre, por eso hay que ver la humanidad de Cristo crucificado, pero también hay que ver quién era, digamos, el amor con el cual entregó Cristo
su vida. Impresionante. Hubo los defectos del alma de Cristo. Hubo pecado en Cristo, nada ni inclinación. En Cristo hubo ignorancia, y entonces siempre las distinciones. Negativa se refiere al que sujeto no tiene obligación de saber. Y privativa se refiere a las cosas que su sujeto podría y debería saber, ¿no? Como un médico debe saber, conocer la medicina. Bueno, pues dice, en Cristo se dio la ignorancia en sentido se dio en sentido negativo, que no conocía la naturaleza humana, ciertas cosas, y fue creciendo en ella, pero no en sentido privativo, o sea, porque precisamente él tenía toda la ciencia divina, infinita. Entonces, estas distinciones te hacen ver, o sea, había una ignorancia, sí, la que fue descubriendo en su naturaleza humana, pero la naturaleza divina, que iba informando también la naturaleza humana, pues si era el creador de todo, ¿tú crees que no iba a conocer las cosas? En Cristo hubo pasiones, y lógicamente se refiere a las pasiones en el sentido filosófico, ¿sí? Ay, ya me pasé de tiempo, tengo que terminar aquí. Bueno, en sentido filosófico. Las pasiones, recuerden, en sentido filosófico no son ni buenas ni malas, ¿sí? Y nos ayudan, si las oriento para bien, nos ayudan en el crecimiento. Entonces, Cristo sí tuvo pasiones, pero lógicamente siempre bien orientadas. El amor, el odio, cuando le dice odio como pasión filosófica, cuando le dice a San Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque tú no estás hablando de Dios, ¿no? El deseo, tenía un deseo ardiente de entregarse en la cruz. La ira, cuando chicoteó a todos, no es que estuviera enfadado, sino esa ira de ver que estaban prostituyendo la casa del Padre, ¿no? También tuvo dolor y tristeza, que son pasiones, al ver pues que como una gallina quise Jerusalén, Jerusalén, quise envolverlos bajo mi manto, bajo mis alas, y vosotros no quisisteis, pues ahora os va a venir la ruina porque no me aceptasteis. Bueno, se le debe dar adoración, tanto de la inteligencia y de la voluntad como externa, a ese Cristo presente en la Eucaristía, por ejemplo, y también el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que es la manifestación, digamos, externa, carnal, de naturaleza humana, de el amor que tiene la persona divina hacia nosotros. Entonces, también el culto al Sagrado Corazón de Jesús no provoca ningún problema. La adoración eucarística, la adoración, el culto de la tría a la humanidad de Cristo no es ninguna desviación de nuestra religión, ¿no? O nuestra fe. Bueno, voy a tener que terminar ahí para que ya nos vamos, ya nos hemos retrasado. Vamos al programa, si alguien quiere, vamos a entrar a ver Dialogando con Santo Tomás de Aquino. Es algo que no tiene desperdicio. Si alguien no lo conoce y quiere tener una experiencia, cortamos esta transmisión y nos vamos para allá. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, Santa Noche. Que descansen.